Muy buenas tardes, estimados participantes. Le doy la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de asistencia técnica de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial. Y esta vez abordaremos el tema de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2022, aprobado el pasado 30 de noviembre del presente año. Esta capacitación se desarrollará en 2 etapas, realizando hoy la primera parte que involucra los 5 primeros capítulos de la normativa legal. La presente capacitación tiene como finalidad que los servidores y las servidoras públicas de las áreas de presupuesto y demás sistemas administrativos de los gobiernos regionales y locales conozcan los principales aspectos de este dispositivo legal y así lograr una ejecución oportuna y eficaz. En ese sentido, nuestra especialista de presupuesto público expondrá las principales disposiciones establecidas en la Ley número 31365, las cuales son de aplicación general para los 3 niveles de gobierno. A continuación, doy la bienvenida a la doctora Nelly Guamaní, directora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, para que brinde unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, doctora. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y todos los representantes de los gobiernos regionales y locales que nos acompañan el día de hoy en esta importante capacitación. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta reunión virtual que estará a cargo de nuestra especialista de presupuesto público de Conectamed, quien nos brindará un alcance sobre la norma para la gestión presupuestaria, el gasto público en temas prioritarios y otras disposiciones para la ejecución del presupuesto. Como resultado, se busca que los funcionarios aquí presentes, y sus pares conozcan a detalle las acciones, los procedimientos y procesos a seguir para realizar una correcta ejecución del recurso financiero asignado, priorizando así la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19, la salud, la educación y otras necesidades de la región y también en el ámbito local, tal como se establece en la nueva Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2022. Desde la Dirección General de Presupuesto Público, buscamos fortalecer las capacidades para implementar la ejecución del presupuesto de los gobiernos locales y regionales y sobre todo mejorar la calidad del gasto público en beneficio de su localidad. Espero que esta capacitación sea enriquecedora para cada uno de ustedes y les permita realizar las acciones necesarias para el uso correcto de los recursos financieros. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Que tengan una excelente tarde y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por sus palabras, doctora Nelly. Ahora cederé la palabra a nuestra expositora Stephanie Orozco Andilla, especialista en presupuesto público del Conectamed Pasco. Bienvenida, Stephanie. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Marieli. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, estimados funcionarios de las diversas entidades públicas que hoy día nos acompañan. Es muy grato para mí poder estar frente a ustedes a fin de poder presentar la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, Ley número 31365 en su primera parte. Como es de conocimiento general, esta fue aprobada en el Congreso y posteriormente refrendada por el Poder Ejecutivo. Por tal motivo, a través de esta capacitación, daremos cuenta de las principales disposiciones establecidas de aplicación general para los 3 niveles de gobierno, así como de aquellas que están orientadas al cumplimiento por parte de los gobiernos regionales y locales. Es preciso comunicarles que la presentación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022 serán realizados en 2 etapas. La primera etapa hoy, 20 de diciembre de 2021, y la segunda etapa el día 29 de diciembre del presente año. En ese sentido, iniciemos con la exposición de la primera etapa. La presentación ha sido estructurada en 5 secciones, la misma que coincide a los primeros 5 capítulos de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, Ley 31365. En primer lugar, en el capítulo 1,
se revisará el presupuesto a nivel general, en la cual precisaremos su cuantía por niveles de gobierno y fuente de financiamiento. En segundo lugar, en el capítulo 2, revisaremos las disposiciones generales establecidas, disposiciones referidas a ingresos de personal y las medidas de austeridad, disciplina y calidad de gasto a tener presente en el ejercicio fiscal 2022. En tercer lugar, en el capítulo 3, revisaremos otras disposiciones referidas a la ejecución del gasto público. En cuarto lugar, en el capítulo 4, revisaremos las disposiciones orientadas a la mejora de la calidad de gasto. Finalmente, en el capítulo 5, revisaremos las disposiciones especiales en materia de salud. Comencemos entonces con el capítulo 1, aprobación del presupuesto del sector público. Esta ley de presupuesto para el año 2022 se aprobó el presupuesto anual de gasto por un monto de 197.002.269.014, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondiente a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales. Como se aprecia en el cuadro del lado izquierdo de sus pantallas, el desagregado a nivel de gobierno es como sigue. Para las entidades del Gobierno Nacional, asciende a 139.099.209.295. Para las entidades del Gobierno Regional, el monto asciende a 36.330.465.112. Y a las entidades comprendidas para los gobiernos locales, el presupuesto asciende a 21.572.594.607. Mayores detalles sobre el desagregado del presupuesto aprobado para el 2022 pueden verificarse en los anexos que forman parte de la presente ley, los que invitamos a revisarlos. El desagregado a nivel de fuente de financiamiento es el que se muestra en el cuadro de la derecha de sus pantallas. Por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, asciende a 118.798.891.972, el mismo que representa el 60.3%, convirtiéndose así en la principal fuente de financiamiento. Con la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, se tienen aprobados 12.137.870.433, el cual representa el 6.2%. Por recursos por operaciones oficiales de créditos, se tiene 38.054.024.294, con una representación del 19.3%. Por donaciones y transferencias, se cuenta con 230.424.696, con una representación del 0.1%. Y recursos determinados con un monto de 27.781.057.619, con una representación del 14.1%. Por lo expuesto en el marco del artículo 31 del Decreto Legislativo 1440, todos los pliegos se encuentran ya habilitados para iniciar con la aprobación de sus respectivos PIAs, considerando que el plazo para la aprobación por acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal es hasta el 31 de diciembre de cada año para el caso de los niveles de gobierno a nivel regional y local. Para posteriormente, dentro de los 5 días calendarios de aprobado el PIA, deben ser remitidos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público. Ahora veremos el capítulo 2, referente a las normas correspondientes a la gestión presupuestaria. Sobre el alcance de la ley mencionado en el artículo 3,
Precisamos que las disposiciones establecidas son de obligatorio cumplimiento por las entidades integrantes del Gobierno Nacional, que comprende los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al igual que el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y gobiernos locales con sus respectivos organismos públicos. Respecto de las acciones administrativas en la ejecución del gasto, precisamos que en el artículo 4 de la presente ley se ha establecido que la ejecución de gastos en el presente ejercicio fiscal se sujetan a los créditos presupuestarios autorizados en la ley. Es importante tener presente que todo acto administrativo o resoluciones administrativas no son eficaces si no se cuenta con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración. Todo ello en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440. En ese sentido, bajo lo indicado, se recomienda a los titulares y funcionarios de todos los pliegos no efectuar compras o realizar contrataciones sin que previamente se haya coordinado con el responsable de presupuesto de la entidad y se hayan verificado la existencia de créditos presupuestarios suficientes para efectuar dichas acciones. Con respecto del control de gasto público, indicado en el artículo 5 de la presente ley, se les recuerda que tanto el titular de la entidad, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en esta ley de presupuesto. Esto en marco del principio de legalidad de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Correspondiente al titular de pliego, efectuar la gestión presupuestaria en todas las fases del proceso presupuestario, es decir, la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, así también el control del gasto. Para ello, la Contraloría General de la República, en el marco de su competencia, verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y de las demás disposiciones vinculadas al gasto público en concordancia con el artículo 82 de la Constitución Política del Perú. A continuación revisaremos las disposiciones referidas a los gastos en ingreso de personal. Conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 31365, referente a los ingresos de personal para las entidades de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local y demás entidades que se mencionan en este artículo, que además cuentan con crédito presupuestario aprobado en la presente ley, están prohibidos para el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquier sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Igualmente queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes.
La provisión incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuar para cada cargo en las etapas de las escalas remunerativas respectivas. Sobre este punto es preciso indicar que la 24ª disposición complementaria de la presente ley para el año fiscal 2022 se exceptúa las prohibiciones antes señaladas para efectos de la aprobación de concepto de ingresos en el marco de los convenios colectivos o laudos arbitrales aprobados de conformidad con la Ley 31.18.8, Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal. En cuanto al otorgamiento de aguinaldos, gratificaciones y escolaridad establecidos en el artículo 7 de la presente ley, mencionamos lo siguiente. A los funcionarios y servidores nombrados y contratados de los regímenes laborales del Decreto Legislativo 276, Ley 29.944 y la Ley 30.512, docentes universitarios bajo la Ley 30.220, personal de salud bajo el Decreto Legislativo 1153, obreros permanentes y eventuales del sector público, personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como los pensionistas a cargo del Estado, bajo la Ley 15.11.7, Decreto Ley 19.846 y 20.530, bajo el Decreto Supremo número 81 del año 88 bajo la PCM y la Ley 28.091, perciben los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad hasta la suma de 300 soles. En tanto que la bonificación por escolaridad hasta la suma de 400 soles. Para el personal perteneciente al régimen laboral de la actividad privada, se sujetan a la Ley 27.735 para las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. Asimismo, para el otorgamiento de la bonificación por escolaridad es hasta 400 soles. Salvo alguna disposición legal por el cual se asigna un monto distinto al indicado. A los trabajadores contratados bajo el régimen especial del Decreto Legislativo 1057 en el marco de la Ley 29.849, perciben por concepto de aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre, respectivamente, cuyos montos ascienden cada uno hasta la suma de 300 soles. Precisar que para el otorgamiento de estos conceptos serán reglamentados mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Veamos ahora las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto establecidas en la Ley de Presupuesto 2022. En cuanto a estas medidas, en un primer momento revisaremos las disposiciones establecidas en materia de personal. La Ley de Presupuesto 2022, en el artículo 8, se ha establecido la prohibición del ingreso de personal en el sector público por servicios personales y el nombramiento, salvo en los supuestos siguientes, de los cuales solo mencionaremos algunos. Designación en cargos de confianza y de directivos superiores de libre designación y remoción, bajo la Ley 28.17.5 y 30.057. Contratación bajo reemplazo por cese, suplencia temporal de servidores públicos, ascenso o promoción de personal. Para el caso de reemplazo por cese, comprende cese producido a partir del 2020, concurso público y documentos de gestión respectivos. Plaza vacante que no cuente con financiamiento, se retira del ARES. Nombramiento y contratación docente universitario en universidad pública. Contratación temporal de profesorado en instituciones educativas públicas de educación básica y educación técnico-productiva, bajo la Ley 33.28. Contratación temporal de auxiliares de educación bajo la Ley 30.493 y la Ley 29.994.
contratación temporal de docentes de las áreas de desempeño laboral de docencia y gestión pedagógica en institutos, bajo la Ley 30.512. Ingreso de personal por mandato de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Nombramiento de hasta 80% de personal de salud del MINSA, sus órganos públicos y unidades ejecutoras de salud del gobierno regional, bajo la Ley 3957, entre otros citados en este dispositivo. Precisar que, para la aplicación de las excepciones antes mencionadas, es requisito que las plazas se encuentren en el cuadro de asignación de personal, cuadro de asignación de personal provisional, cuadro de puestos de la entidad y presupuesto analítico de personal. También precisar que las entidades públicas no están autorizados a efectuar gastos por horas extras. A continuación revisaremos las principales disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto 2022 referidas a las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático, las cuales deben tener presente, ya que algunas de ellas establecen plazos para su registro y o autorización previo informe favorable por parte de la Dirección General de Presupuesto Público. La primera de ellas corresponde al numeral 9.1, la cual establece que a nivel de pliego, la partida de gasto 2.11, retribuciones y complementos en efectivo, no pueden habilitar a otras partidas de gasto, ni tampoco ser habilitada, salvo aquellas habilitaciones que realicen dentro de la indicada partida en la misma ejecutora o entre entidades o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Solo entre las específicas de gasto correspondiente, por ejemplo, a las retribuciones de personal administrativo, los gastos variables y ocasionales, pago de dietas, etc., comprendidas dentro del grupo de clasificadores pertenecientes a la 2.1, retribuciones y complementos en efectivo. Sin embargo, durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende a los siguientes casos. Reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo 54 del año 2018 bajo la PCM, que aprueba los lineamientos de organización del Estado. Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. Atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de servicios. Las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 15 de febrero del 2022 y que cuenten con informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público hasta el 10 de febrero del 2022. Las solicitudes de informe favorable solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 24 de enero del 2022. Puntos consignados como excepción desde el literal A hasta el literal E que vemos en la pantalla, necesariamente se requiere el informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, recomendamos a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y Gobierno Regional presentar sus solicitudes de informe favorable a la Dirección General de Presupuesto Público con anterioridad al plazo indicado, a fin de ir procesándolo y ser emitidos oportunamente. En el numeral 9.2 de la Ley de Presupuesto 2022, se establece a nivel de pliego la partida de gasto 2.21, pensiones. No puede ser habilitadora, salvo para las habilitaciones que realicen dentro de la misma partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario y para la atención de sentencias judiciales en materia pensionaria con calidad de cosa juzgada.
En este último caso, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y corresponder. Sobre el caso de la base de información registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y datos de los recursos humanos del sector público llamado ARS, que debe emitir la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos a la Dirección General de Presupuesto Público. Las solicitudes de informe favorable en atención a lo regulado en la presente numeral solo pueden ser presentados al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 17 de octubre de 2022. Sin embargo, como pueden apreciar, de requerir asignar mayores recursos a esta partida presupuestal, no hay restricción para su realización. De otro lado, en el numeral 9.3 de la Ley de Presupuesto 2022, establece la prohibición a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la genérica de gasto, adquisición de activos no financieros, con el objetivo de habilitar recursos para la contratación de personas bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057. Es importante tener presente que para la contratación bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057 no es aplicable en la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema. Asimismo, no pueden efectuarse modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto vinculadas al mantenimiento de infraestructura con el objetivo de habilitar recursos destinados al financiamiento de contratos bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057. En el numeral 9.4 se tienen las restricciones a las modificaciones en el nivel funcional programático sobre las partidas de CAS. Para el año 2022, a diferencia de los últimos años a nivel de pliego, las específicas de gasto 23-28-11, contrato administrativo de servicios, y 23-28-14, aguinaldo de CAS, no pueden habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto de sus presupuestos institucionales ni ser habilitadas, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas específicas de la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. La restricción indicada previamente no comprende aquellas modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el financiamiento de los contratos administrativos de servicio en el marco de la Ley 31.1.31, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. O que es aplicable a los contratos CAS que sean prorrogados en el marco de la 72ª disposición complementaria final de la presente ley. Las modificaciones presupuestarias indicadas previamente solo pueden realizarse hasta el 15 de marzo del 2022. Sin embargo, para la aplicación de lo indicado previamente, en el caso de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, para las habilitaciones de estas partidas de gasto, se requiere del informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas opiniones serán emitidas hasta el 11 de marzo de 2022 con opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos sobre lo registrado en el ARS. También indicar que las solicitudes de informe favorable a presentar por los pliegos hacia el Ministerio de Economía y Finanzas se realiza como máximo hasta el día 25 de febrero de 2022. Para el caso de los gobiernos locales
que no requieran presentar solicitud de informe favorable tomarán como plazo para efectuar estas modificaciones presupuestarias hasta el plazo máximo indicado anteriormente, es decir, 15 de marzo de 2022. En el artículo 9 de la presente ley, expuesto en esta diapositiva, precisamos que los créditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales, como por ejemplo los que se realizan en salud, ONP o AFPs, no pueden ser destinados a otras finalidades bajo responsabilidad. En el numeral 9.8, artículo 9 de la presente ley, se ha establecido restricciones para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con respecto a las partidas ligadas a mantenimiento. Al respecto, estas partidas de gasto son la 2316, repuestos y accesorios, 23111, suministro para mantenimiento y reparaciones, y 2324, servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones. Están prohibidos de habilitar a otras partidas genéricas o específicas. Lo indicado es de aplicación para los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. Están exceptuadas de las provisiones antes indicadas las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Otra excepción es para los gobiernos locales para que puedan habilitar a la partida de gasto 2.4, donaciones y transferencias, a fin de ser transferidos financieramente a sus IBPs. En el caso de los programas presupuestales, esta medida no es aplicable si es que se han alcanzado las metas físicas programadas de los indicadores de producción física de actividad, conforme a lo indicado en el inciso 4, numeral 48.1, artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. En el numeral 9.9 de la presente ley, están establecidas restricciones a las partidas de gasto ligadas a los servicios básicos como agua, energía eléctrica, entre otros. Tal como observamos en esta diapositiva, las partidas de gasto que se indican es la 2322.1, servicios de energía eléctrica, agua y gas, 2322.2, servicio de telefonía e internet. Estos están prohibidos de habilitar a otras partidas genéricas o específicas. Estas restricciones son de alcance obligatorio para los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. Están exceptuadas de estas restricciones aquellas habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Asimismo, los gobiernos regionales quedan exceptuados de la restricción prevista en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. En el numeral 9.10, para el año fiscal 2022, se dispone como restricción para habilitar presupuestos a la partida de gasto 263111 para transporte terrestre. Se exceptúa del mismo aquellas habilitaciones que se realicen en la indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego con cargo a las anulaciones en la misma partida a nivel de pliego. En el numeral 9.12 están establecidas las restricciones a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático de las específicas de gasto 21.19.398, otros gastos de personal, y 22.11.298, otros gastos en pensiones para las entidades del gobierno nacional y gobierno regional.
En el ítem 9.12.1 nos indican que a nivel de pliego, estas partidas de gasto quedan prohibidos de habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto y tampoco pueden ser habilitadas. Asimismo, queda prohibido realizar cualquier acción de gasto sobre estas partidas. De manera excepcional, estas específicas solo pueden habilitar a otras específicas dentro de la misma genérica de gasto en los siguientes casos. Para el financiamiento de registros que han sido actualizados en el ARIUS al 31 de diciembre del 2021. En este caso, los pliegos remiten su solicitud de actualización a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos hasta el 10 de diciembre de 2021. Previo a realizar la habilitación presupuestaria, la entidad debe contar con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, la que puede efectuarse a través del CIAF. Para el financiamiento de los registros actualizados en el ARS hasta el 15 de abril del 2021, para cuyo efecto los pliegos remiten su solicitud de actualización a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos hasta el 31 de marzo del 2022. Igualmente, previo a realizar la referida habilitación, la entidad debe contar con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, la que puede efectuarse a través del CIAF. Continuando con el numeral 9.12, en el ítem 9.12.3, con cargo a las mismas específicas de gastos señaladas previamente, se autoriza a los gobiernos regionales durante el año fiscal 2022 a realizar modificaciones en el nivel funcional programático de aquellos recursos que no hubieran sido ejecutados en el marco de este artículo para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y priorizados por el gobierno regional en el marco de la Ley 30.13.7, ley que establece los criterios de priorización para la atención de sentencias judiciales. Para tal efecto, previamente se requiere la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto indicado en el ítem 9.12.4, para la aplicación de lo indicado en el numeral 9.12, los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional quedan exceptuados de las restricciones indicadas en los numerales 9.1 y 9.2 del artículo 9 de la presente ley, así como del inciso 4, numeral 48.1, artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. En el numeral 9.13, se han establecido prohibiciones a INDECI, así como a los gobiernos regionales. Al respecto, estas entidades quedan prohibidos de realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la partida de gasto 22-23, entrega de bienes y servicios, correspondientes a las adquisiciones de bienes de ayuda humanitaria que se encuentran presupuestados en el programa presupuestal 068, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, con el fin de habilitar a otras partidas o genérica de gasto. Se exceptúa del mismo aquellas habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida de gasto en la misma unidad ejecutora o unidades ejecutoras del mismo pliego. En el numeral 9.14 se ha prohibido a los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, a efectuar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático bajo responsabilidad del titular de pliego con el fin de realizar anulaciones de los presupuestos asignados a las siguientes actividades, acción de inversión u obra. Actividad 500-6269, prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. Actividad 500-6373,
promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica. Acción de inversión 60-00050, prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. Acción de inversión 60-0051, promoción, implementación y ejecución de acciones de inversión para la reactivación económica. Obra 4221, promoción, implementación y ejecución de obras para la reactivación económica. Se exceptúa de lo indicado las anulaciones que se realicen para habilitar a otras unidades ejecutoras dentro del mismo pliego en la misma actividad o acción de inversión u obra según corresponda. En el numeral 9.15 se han establecido provisiones a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y Gobierno Regional a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático correspondiente a los presupuestos previstos en las siguientes finalidades. Pago de las asignaciones por tipo y ubicación de institución educativa, pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad, pago de las remuneraciones de los profesores de educación física, pago de remuneraciones de profesores técnicos deportivos y pagos por remuneraciones de promotores culturales. Esto con el fin de habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto de sus respectivas instituciones. Se exceptúa del mismo las habilitaciones que se realicen entre las unidades ejecutoras del mismo pliego. En el numeral 9.17 se han establecido prohibiciones a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local a realizar modificaciones en el nivel funcional programático para habilitar las partidas de gasto 23.27.1, Servicio de Consultorías, Asesorías y Similares, desarrollado por personas jurídicas, 23.27.2, Servicio de Consultorías, Asesorías y Similares, desarrollados por personas naturales, 23.22.4, Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional, y por último, la 23.27.11.99, otros servicios diversos. Se ha exceptuado únicamente aquellas habilitaciones que se pudieran realizar entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario. Respecto del Gobierno Nacional, la PCM, antes del 30 de marzo del 2022, expone ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso su respectiva ejecución. Artículo 10. Incorporación de mayores ingresos para el financiamiento de personal. Las entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional pueden incorporar ingresos y saldos de balance a las cuentas de financiamiento, recursos directamente recaudados a la partida 23.28.11, Contrato Administrativo de Servicios, 23.28.12, Contribuciones a E-Salud de CAS, 23.28.14, Aguinaldos de CAS y 23.28.15, Vacaciones truncas de CAS, para el financiamiento de los contratos CAS que adquirieron el carácter de indefinido en el marco de la Ley 31.131, así como el otorgamiento de las prestaciones económicas de protección social de emergencia ante la pandemia de coronavirus COVID-2019 y subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID, según corresponda o según lo dispuesto en la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 34 del año fiscal 2021. Para la incorporación se requiere del informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, la que se emite en 20 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud
con opinión de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos sobre la base de registro del ARS. En ese sentido, las solicitudes de opinión favorable se presentan hasta el 15 de abril del 2022 al Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 11. Medidas en materia de bienes y servicios. Respecto de las medidas de gasto dictadas en materia de bienes y servicios establecidos en el artículo 11 de esta ley, los pliegos presupuestarios de los 3 niveles de gobierno deben considerar los siguientes aspectos. Los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse en la categoría económica. Se exceptúa a los funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil, tales como, por ejemplo, los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal, funcionario público de designación o remoción regulada y funcionario público de libre designación y remoción, siempre que el viaje sea mayor a 8 horas o cuando la estancia sea menor a 48 horas. Establecido también para el año 2022 el monto máximo por concepto de honorarios mensuales para CAS y locación de servicios, en el cual se encuentra estipulado el artículo 2 del Decreto de Urgencia 38 del 2006, el que asciende a 15.600. Lo indicado previamente no es aplicable para la contratación de abogados y peritos independientes para la defensa del Estado en el exterior, así como para el personal contratado en el marco de la Ley 2986, ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público. Tomar en cuenta que el gasto mensual por servicios de telefonía móvil, servicio de comunicaciones personales y servicio de canales múltiples de selección automática no pueden exceder al monto resultante de la multiplicación del número de equipos por 200 soles. La misma que incluye el costo por el alquiler del equipo, así como el valor agregado al servicio según sea el caso. Lo indicado previamente no es aplicable al presidente de la República, titulares de los poderes del Estado y ministros. Continuando con las medidas en materia de bienes y servicios, se ha prohibido la adquisición de vehículos automotores, excepto en los siguientes casos. Pérdida total del vehículo, adquisiciones de ambulancias, vehículos destinados a la limpieza pública, seguridad ciudadana, vehículos destinados al servicio de la alerta permanente y a la asistencia humanitaria ante desastres, adquisiciones que se realicen para la consecución de la meta de las inversiones, renovación de los vehículos automotores con una antigüedad igual o superior a 10 años, entre otros indicados en el numeral 11.4, artículo 11 de la presente ley. La adquisición de los vehículos automotores señalados se realiza con cargo a los recursos de presupuesto institucional de las entidades respectivas por cualquier fuente de financiamiento y conforme a la normativa vigente. Estas adquisiciones solo pueden efectuarse previa autorización del titular de pliego mediante resolución de dicha autoridad, la misma que se publica en el portal institucional de la entidad respectiva. Es de resaltar que esta facultad del titular de pliego es indelegable. Asimismo, para la aplicación de los supuestos de excepción previamente indicados, las entidades están exceptuadas de lo establecido en el numeral 9.10 del artículo 9 de la presente ley, referente a la prohibición de habilitar presupuestos a la partida de gasto 263111 para transporte terrestre. Es preciso señalar que las entidades de los gobiernos regionales, locales, entre otras entidades indicadas en el numeral 11.4,
adoptan medidas de austeridad en materia de uso de vehículos, las cuales deben estar aprobadas mediante resolución de su titular dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la vigencia de la presente norma. La mencionada resolución se publica en el portal institucional de las referidas entidades. Referente a las medidas dictadas en materia de gasto de inversión, citados en el artículo 13 de esta ley, es indispensable tomar en consideración los siguientes aspectos. En el numeral 13.1 se indica que con el propósito de asegurar la ejecución de las inversiones bajo el INVIERTP y de los proyectos que no se encuentran bajo este sistema, se dispuso que las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local puedan efectuar anulaciones con cargo a los recursos de las referidas inversiones y proyectos que se encuentran en etapa de ejecución para habilitar aquellas inversiones a las que se refiere el numeral 13.2 de este artículo. Para tal efecto, se requiere de la opinión previa favorable de la OPMI y o de la oficina presupuesto de la entidad o quien haga sus veces. Mismo, las modificaciones que impliquen la anulación de contrapartidas derivadas de operaciones de endeudamiento externo y que se habiliten a inversiones que no están comprendidas dentro del convenio del préstamo. Se requiere necesariamente la opinión de la OPMI o quien haga sus veces conforme a criterios y procedimientos establecidos por la Dirección General de Presupuesto Público. Precisar en esta parte que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, emitirá lineamientos para las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, la misma que se aprueba y las mismas que serán aprobadas y consideradas como parte de la directiva para la ejecución presupuestal. Continuando con las medidas en materia de gasto de inversión, en el numeral 13.2, el cual se mencionó en el numeral 13.1, en caso de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales, las anulaciones solo se pueden efectuar a favor de inversiones bajo el ámbito del INVIERTP y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema nacional, siempre y cuando se encuentren en etapa de ejecución. En el caso de las inversiones bajo el ámbito del INVIERTP, las inversiones deben contar con expediente técnico o documento equivalente aprobado, vigente y registrado en el Banco de Inversiones. Asimismo, debe encontrarse registrado en la cartera de inversiones del programa multianual de inversiones. El monto total asignado no debe exceder el monto que ha sido materia de anulación. La habilitación a estas inversiones debe guardar correspondencia con los recursos previstos para el año fiscal contemplado en el cronograma de ejecución vigente. Estas condiciones indicadas deben ser verificadas por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y o la Oficina de Presupuesto de la entidad o quien haga sus veces según corresponda. De manera muy excepcional, siempre que la cartera de inversiones y proyecto cuente con financiamiento en el presente año fiscal, se puede habilitar recursos a inversiones viables o aprobadas para el inicio de la etapa de ejecución, pudiendo financiar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes y la adquisición y saneamiento físico-legal de predios o inmuebles necesarios para la implementación de la inversión o proyecto según corresponda. La OPMI o la que haga sus veces emite opinión favorable para las referidas excepciones. En otros puntos sobre las medidas en materia de gasto de inversiones, indicamos que el numeral 13.3, para el caso de los gobiernos locales, la habilitación de todo crédito presupuestario con cargo a las anulaciones solo pueden efectuarse a favor de inversiones bajo el INVIERTP y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema. En el numeral 13.4 se indica que se ha dispuesto en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 en los gobiernos locales la suma de
1.898.304.724, financiados con la fuente de financiamiento recursos ordinarios, destinados para asegurar la ejecución de las inversiones que se transfirieron conforme a artículo 13 y 14, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2018, artículo 13 y 14, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2019, artículo 15, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyudar a la calidad y ejecución de gasto público y otras medidas. Artículo 14 y 15, Decreto de Urgencia 14, Decreto de Urgencia que apruebe presupuesto del sector público para el año fiscal 2020. Artículo 14 de la Ley de Presupuesto que apruebe el presupuesto del año fiscal 2021. Decreto de Urgencia 70 del año fiscal 2020 para la reactivación económica y otros, y también por el Decreto de Urgencia 114 de la reactivación económica y otros. Por último, por el Decreto Supremo 117/2021, Decreto Supremo que autoriza créditos suplementarios y transferencias a favor de los gobiernos nacionales, regionales y locales. Lo indicado previamente se encuentra registrado en el anexo 1 de la presente ley. Los recursos antes indicados no pueden ser destinados bajo responsabilidad del titular de la entidad a fines distintos a los señalados en el presente artículo. Es oportuno manifestarles que mediante el numeral 13.5, el Poder Ejecutivo, durante el primer semestre del año fiscal 2022, se encuentra autorizado a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales con cargo a los recursos del anexo 1 de la presente ley, para el financiamiento de inversiones a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales, los cuales también deben ser consistentes con los cronogramas de ejecución. A tal efecto, estas modificaciones presupuestarias se autorizan mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro del sector al que pertenece la entidad del Gobierno Nacional que habilitó los recursos y que estaría siendo anulados a propuesta de este último ministro, previa opinión favorable del Gobierno regional o Gobierno local respectivo, y de la celebración de forma previa de la adenda con los pliegos involucrados en los casos que corresponda. De otra parte, en el numeral 13.5 está autorizado efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático a los gobiernos regionales y locales con cargo a los presupuestos correspondientes del anexo 1 de la presente ley, la misma que deben permitir el financiamiento de las inversiones bajo el ámbito del INVIERTE-P, consistentes con los cronogramas de ejecución. Sin embargo, para realizar estas acciones es imprescindible tener en cuenta las siguientes consideraciones. Estas modificaciones presupuestarias se realizan previa opinión favorable del Gobierno Nacional que habilitó los recursos efectuados entre los años 2018 al 2021. Para el caso de los recursos transferidos bajo los decretos de urgencia 70, 14 del 2020 y el Decreto Supremo 117 de este presente año fiscal, la opinión es emitida por el Ministerio de Vivienda y por el MINSA, según corresponda. La referida entidad del Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Salud remiten a la entidad solicitante mediante oficio la opinión. Estas modificaciones presupuestarias quedan exceptuados de los numerales 13.2 y 13.3 del presente artículo. Ahora veremos el capítulo 3 de la presente ley, la misma que estaría referida a otras disposiciones para la ejecución del gasto público. Mediante el artículo 14 de la presente ley, indicado en esta diapositiva, se autoriza al Gobierno Nacional que cuenta con recursos públicos asignados en su presupuesto institucional a inversiones en el marco del INVIERTE-P, incluidas en el anexo 5, financiados con la fuente de financiamiento recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito,
cuya ejecución están a cargo de los gobiernos regionales y locales, a aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y del sector correspondiente, a propuesta de este último, previa suscripción de convenio. El mencionado convenio debe suscribirse por el costo total de la inversión o monto pendiente de financiamiento respecto al costo total de la inversión y debe precisar lo siguiente. El presupuesto multianual requerido hasta la culminación de la inversión. Los montos a financiar en cada año fiscal por parte del Gobierno Nacional y de corresponder por los gobiernos regionales y o gobiernos locales sin demandar recursos adicionales a Tesoro Público. Los decretos supremos que aprueban las transferencias de recursos en el marco del presente artículo se publican hasta el 30 de abril. Las propuestas de decreto supremo correspondiente solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía hasta el 11 de abril. Excepcionalmente, en el caso que la inversión sea ejecutada por la empresa bajo el ámbito de FONAFE, los recursos son transferidos financieramente mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y del sector correspondiente a propuesta de este último en cualquier fuente de financiamiento previa suscripción de convenio, los cuales se administran en las cuentas de Tesoro Público conforme a lo que disponga la Dirección General de Tesoro Público. Continuando con lo establecido en el artículo 14 de la presente ley, es preciso advertir que en el caso de las inversiones bajo el ámbito del INVIERTE-P en saneamiento, que los gobiernos regionales o gobiernos locales ejecuten en el ámbito de la empresa prestadora de servicio de saneamiento, los cuales los recursos previstos para la supervisión son transferidos financieramente por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, previa suscripción de convenio. En este caso, las empresas prestadoras de servicio deben supervisar la ejecución de dichas inversiones e informar trimestralmente al Ministerio de Vivienda. Asimismo, las inversiones bajo el ámbito del INVIERTE-P, cuyo financiamiento sea propuesto en el marco de este artículo, deben contar con la opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector o del que haga sus veces, y la unidad orgánica competente, según corresponda, sobre lo siguiente. Cumplimiento de normas y técnicas de priorización aprobados por el sector. Registro de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones del sector, a fin de verificar que se encuentren alineadas con los objetivos prioritarios, metas e indicadores establecidos en el PMI. Resaltamos que para el caso de las referidas inversiones que no cuenten con expediente técnico o documento equivalente, la transferencia de recursos se efectúa solo para financiar la elaboración de dichos documentos y deben cumplir con las condiciones señaladas previamente. Por otra parte, las entidades del Gobierno Nacional que transfieran recursos a los gobiernos regionales o gobiernos locales para la ejecución de inversiones bajo el ámbito del INVIERTE-P, en el marco de este artículo, deben necesariamente considerar en la programación de sus respectivos presupuestos institucionales correspondiente a los años fiscales subsiguientes los recursos necesarios que garanticen la ejecución en el marco del cumplimiento de los convenios y adendas suscritos a fin de orientar dichos recursos al presupuesto de los gobiernos regionales y locales de corresponder. En el caso del artículo 15 de la Ley 31.365, Ley del Sector Público para el año fiscal 2022, se autoriza a los gobiernos regionales y locales a otorgar constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de la convocatoria para proyectos de inversión financiados en el marco del artículo 14 y anexo 1 de la presente Ley de Presupuesto. Para tal caso, la constancia de previsión presupuestaria que vaya a emitirse debe señalar mínimamente lo siguiente. Monto de los recursos previstos en el convenio y o adendas que se mencionan en los referidos artículos que deben estar vigentes en el presente año fiscal.
las metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo al cual se atiende el financiamiento. Artículo 16 de la Ley de Presupuesto están autorizadas a efectuar aquellas transferencias financieras entre entidades públicas durante el año 2022, entre las que se encuentran autorizadas. Mencionaremos solo algunos que son de interés para los gobiernos regionales y gobiernos locales, los que se citan a continuación. Las que realice el Ministerio de Justicia para la operatividad del Plan Integral de Reparaciones. Las que realice el Ministerio de Trabajo y Promoción y Empleo a favor de gobiernos regionales y locales. Las que realice el OTAS para empresa prestadora de servicios de saneamiento. Las que realicen los gobiernos locales provinciales a favor de las sociedades de beneficencia, cuyas funciones y competencias fueron transferidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Las que se efectúan en aplicación de la Ley 29768 y la Ley de Mancomunidad Regional y modificaciones. Para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el marco del INVIERTE-P y fuera de él, para el mantenimiento de carreteras y de infraestructura de saneamiento y de desarrollo de capacidades productivas entre los niveles de gobierno subnacional y de estos al gobierno nacional, previa suscripción del convenio respectivo. Las transferencias financieras se efectúan hasta el tercer trimestre del año 2022, debiéndose emitir el acuerdo de consejo regional o municipal según corresponda dentro del plazo antes mencionado. Las que efectúen los gobiernos locales para las acciones siguientes. Las acciones que se realicen en el marco de programas sociales conforme a las disposiciones legales vigentes para dichos programas. Las acciones que se realicen en aplicación de la Ley 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal y modificatorias. La prestación de los servicios públicos delegados a las municipalidades de centros poblados. La prestación de servicios y el mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia a cargo de sus organismos públicos. Las que se realicen por la imposición de papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito a favor del Ministerio del Interior, a favor de las entidades prestadoras de servicio y saneamiento para financiar gastos de mantenimiento, equipamiento e infraestructura de saneamiento. Las que se realicen los gobiernos regionales a los gobiernos locales a favor de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento de sus respectivos ámbitos para el financiamiento o cofinanciamiento de inversiones bajo el ámbito del INVIERTE-P y de proyectos que no se encuentran bajo este sistema de saneamiento, así como para la supervisión de los proyectos e inversiones antes mencionadas que los gobiernos regionales y gobiernos locales ejecuten en el ámbito de la prestación de dicha EPS. Se realice el Ministerio de Energía y Minas y Autoridad Portuaria Nacional de los gobiernos regionales, a los gobiernos regionales, y demás transferencias indicadas en el artículo 16 de la presente ley. Para la ejecución de lo indicado previamente, las transferencias financieras autorizadas se realizan considerando lo siguiente. En el caso del Gobierno Nacional, se aprueban mediante resolución del titular de pliego. En el caso de los gobiernos regionales, se aprueban mediante acuerdo de consejo y los gobiernos locales mediante acuerdo de consejo municipal. En ambos casos, se requiere el informe favorable de la Oficina de Presupuesto. La resolución del titular de pliego y acuerdo de consejo regional se publican en el diario El Peruano y el acuerdo de consejo municipal se publica en su página web. En el artículo 17 de la presente ley, se han indicado los procedimientos de selección por licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada y selección de los consultores individuales. Estas se realizan considerando los márgenes que a continuación se muestra en el cuadro. Como se muestra, para el caso de la contratación de obra, si el valor referencial es mayor a 2.800.000, entonces es una licitación pública. Si el valor referencial es menor a los 2.800.000, entonces es una adjudicación simplificada.
No olvidar si el valor referencial de una obra pública es igual o mayor a 4.300.000, la entidad debe contratar obligatoriamente la supervisión de la obra. Para el caso de las contrataciones de bienes, si el valor estimado es mayor o igual a 400.000, entonces es una licitación pública. Si el valor estimado es menor a 400.000, entonces es una adjudicación simplificada. Para el caso de contrataciones de servicios, si el valor estimado referencial es mayor a 400.000, entonces es concurso público. Si el valor estimado referencial es menor a los 400.000, entonces es una adjudicación simplificada. Si el valor estimado referencial es menor a 60.000, entonces es una contratación de consultores individuales. Ahora presentaremos los montos que se han consignado para el Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, Fondo para el Estímulo del Desempeño y Logro de Resultados, Fondo Sierra Azul y el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, los mismos que están mencionados en el artículo 18 de la presente ley. Para el año 2022, en el presupuesto institucional del Ministerio del Interior, se ha asignado lo siguiente: hasta 88.734.601 para financiar la continuidad de inversiones previamente priorizados conforme los fines de los fondos especiales para la seguridad ciudadana consistentes con el Decreto de Urgencia 52 del año 2011. Hasta 24 millones para financiar la ejecución de inversión de los gobiernos locales que sean priorizados conforme a los fines de los fondos establecidos en el Decreto de Urgencia 52 del año 2011. Estas transferencias se aprueban mediante decreto supremo refrendados por el Ministerio de Economía y Finanzas. De igual modo, para el año 2022, en el presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha asignado lo siguiente: hasta 95 millones para el financiamiento de los fines en el Fondo de Estímulos al Desempeño y Logro de Resultados Sociales. Esto con la finalidad de mejorar los indicadores resultados priorizados por la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y metas asociadas a la reducción de la violencia contra la mujer. Hasta 5 millones destinados exclusivamente para el financiamiento de los gastos operativos del FED. Estas transferencias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo plazo máximo de publicación es hasta el 15 de noviembre del 2022. Asimismo, para el año 2022, en el presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario, se ha asignado lo siguiente: hasta 111.893.722 en la fuente de financiamiento recursos determinados para el financiamiento de los fines de Fondo Sierra Azul. Este fondo financia y cofinancia proyectos de inversión en materia de riego, apoyo al desarrollo productivo, siembra y cosecha de agua, riego tecnificado viables o IOARs. Estas transferencias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo plazo para su publicación es hasta el 30 de abril del 2022. Finalmente, respecto a los fondos aprobados en el artículo 8, se tiene el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. En esta se han asignado hasta 120 millones en la fuente de financiamiento recursos ordinarios destinados exclusivamente para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones, estudios de preinversión a nivel perfil y fichas técnicas. Respecto a lo indicado en el artículo 20 de la presente ley, referente a la ejecución de gastos de inversión a inicios de año, con el propósito de asegurar el financiamiento de las inversiones en marco del Invierte-P y de aquellos que se encuentran fuera de ese sistema, considerando que los créditos presupuestarios fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2021, las entidades de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, están autorizados a efectuar anulaciones con cargo a los recursos de su presupuesto institucional destinados a financiar las inversiones y proyectos.
señalados previamente, las anulaciones de las inversiones y proyectos solo pueden ser efectuadas hasta el 31 de enero del 2022, para lo cual las entidades de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, y los gobiernos locales, quedan exceptuadas de lo establecido en los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del artículo 13 de la presente ley, bajo responsabilidad del titular de la entidad. En esta diapositiva y la subsiguiente, comentaremos sobre el Fondo de Inversiones para los gobiernos regionales y locales indicados en el artículo 21 de la presente ley, los que en otros términos servirán para dar continuidad a la ejecución de las inversiones que fueron financiadas por las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito al 31 de diciembre del 2021. Al respecto, en el artículo 21 de esta ley, con la finalidad de garantizar la ejecución de inversiones en el marco del INVIERTE-P para los gobiernos regionales y locales, se ha creado un fondo de inversiones de 2.300 millones, los mismos que están a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Del modo indicado, 2.200 millones están cubiertos por la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, y 100 millones por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Las transferencias de estos recursos se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, los mismos que han de ser publicados como máximo hasta el 15 de abril del año 2022. Estos fondos financian la ejecución de los proyectos de inversiones bajo el INVIERTE-P a cargo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales que fueron financiados en el año fiscal 2021 con fuente de financiamiento, recurso por operaciones oficiales de crédito y recursos ordinarios, y fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2021. Es necesario precisar que el compromiso se determina en función al registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera vinculado a los contratos, derivados del procedimiento de selección en el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado al 31 de diciembre del 2021 en el SEACE, conforme a las validaciones de la interfaz SIAP-SEACE y a la información que remita formalmente la OCE. Debe entenderse que la interfaz SIAP-SEACE está comprendido a la interrelación que existe entre el compromiso anual, el mismo que servirá de base para el cálculo del monto a autorizar, y el compromiso de registro es esencial para realizar la interfase SIAP-SEACE. Continuando con lo indicado en el artículo 21 de la presente ley, manifestamos que lo indicado en la diapositiva anterior es aplicable siempre que dicho financiamiento no ha sido considerado en el PIA del año 2022 por parte del pliego para la misma inversión. Para la determinación del monto que se ha de autorizar a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, se considera lo siguiente: el costo total del proyecto de inversión, el monto que se encuentra autorizado en el presupuesto institucional modificado 2022, el devengado acumulado al 31 de diciembre del 2021, la proyección del monto ejecutable en el año fiscal 2022 para dicho proyecto de inversión. Cumplidos los plazos previamente señalados, de existir aún créditos presupuestarios del Fondo de Inversiones que no hubieran sido transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas, a partir del 18 de abril del 2022, queda autorizado a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático a favor de la reserva de contingencia. Estas modificaciones se aprueban mediante resolución ministerial. Debe quedar muy en claro que lo establecido en la presente disposición no es aplicable a los proyectos de inversión financiado con cargo al FONDES. La
comentaremos sobre el Fondo de Mantenimiento de Caminos Rurales a cargo de las municipalidades provinciales mencionados en el artículo 22 de la presente ley. Indicar que estos fondos servirán para dar continuidad a la ejecución de los mantenimientos de la red vecinal. Al respecto, para garantizar en el año fiscal 2022 la ejecución de los mantenimientos de la red vecinal a cargo de los gobiernos locales provinciales, se creó el Fondo para el Mantenimiento de este tipo de vías por el monto de 315 millones, el mismo que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos recursos permitirán el financiamiento de mantenimientos rutinarios, servicios de inspección y servicios técnicos y administrativos. Este fondo financia los créditos presupuestarios que fueron comprendidos y no devengados al 31 de diciembre de 2021, asignados mediante el artículo 2 del Decreto Supremo 22, el artículo 2 del Decreto Supremo 37 y el artículo 3 del Decreto Supremo 117 del presente año fiscal, y el anexo 5 de la Ley 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal. Fondos se transfieren a los gobiernos locales provinciales, los mismos que son aprobados mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este Decreto Supremo se publica como máximo hasta el 29 de abril del año fiscal 2022, en tanto que los gobiernos locales deben presentar sus solicitudes como máximo hasta el 4 de marzo. Continuando con la explicación del artículo 22 de la presente ley, precisar que el compromiso se determina en función al registro del CIAF vinculado a los contratos derivados de procedimiento de selección en el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado al 31 de diciembre de 2021 en el SEACE, conforme a las validaciones de la interfaz CIAF-SEACE y a la información que remita formalmente el OCE. De existir adendas a los contratos, estos también deben pasar por la interfaz CIAF-SEACE. Debe entenderse que la interfaz CIAF-SEACE está comprendido a la interrelación que existe entre el compromiso anual, el mismo que servirá de base para el cálculo del monto a autorizar, y el compromiso mensual, cuyo registro es esencial para realizar la interfaz CIAF-SEACE. Esta disposición es aplicable siempre que dicho financiamiento no ha sido considerado en el presupuesto institucional del año fiscal 2022 por parte del respectivo pliego para el mismo mantenimiento rutinario, servicio de inspección y servicios técnicos y administrativos. Cumplido el plazo para las transferencias y de existir saldos en el fondo, el Ministerio de Economía y Finanzas queda autorizado a partir del 30 de abril de 2022 a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático a favor de la reserva de contingencia. Mediante el artículo 23 de la Ley de Presupuesto para el año 2022, se autoriza de manera muy excepcional a los gobiernos regionales a utilizar el FONCOR para lo siguiente. Utilizar los recursos provenientes del FONCOR asignados en el PIA de estas entidades conforme a lo señalado en los numerales 3.2, 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto de Urgencia 24 del año fiscal 2021, incluye entre otros inversiones bajo el INVIERTE-P y proyectos fuera de este sistema. Respecto del artículo 3 del Decreto de Urgencia 24 mencionado previamente, esta hace referencia al uso de los recursos en lo siguiente. Hasta un máximo del 50% de los recursos del FONCOR, así como de los saldos de balance generados por este fondo, para ser financiados a gasto corriente con la finalidad de garantizar la adecuada prestación de servicios públicos en el marco de sus competencias. Hasta un máximo de 5% de los recursos provenientes de FONCOR, así como los saldos de balance generados por dicho concepto, para financiar la elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión de inversiones que contribuyan al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, entre otros indicados en el citado dispositivo legal.
Asimismo, se autoriza a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos del numeral precedente que financien inversiones bajo el ámbito del INVIERTE-P y proyectos fuera de este sistema. Tener presente que estas modificaciones presupuestarias se realizan en el marco de los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del artículo 13 de la presente ley. Ahora veremos algunos artículos correspondientes al capítulo 4, gasto público en temas prioritarios y mejora de la calidad de gasto. Una de las disposiciones es la que se indica en el artículo 25 de la presente ley sobre la implementación de acciones vinculadas al desarrollo infantil. Para tal efecto, en el presupuesto del sector público para el año 2022, se ha dispuesto un total de 55 millones. Estos han sido distribuidos del siguiente modo. Hasta 50 millones en la actividad 559.83, acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación del programa presupuestal 001, programa articulado nutricional, bajo la fuente de financiamiento recursos ordinarios en el presupuesto institucional de los gobiernos locales. Con la finalidad de financiar de forma adicional a los recursos que se les otorguen por el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal para el financiamiento del desarrollo de servicios de visitas domiciliarias y sus jurisdicciones según corresponda a las familias con niños y niñas entre 4 y 12 meses de edad. Hasta 5 millones bajo la fuente de financiamiento recursos ordinarios en el presupuesto del Ministerio de Salud para financiar la organización y monitoreo del servicio. Precisar que en el Ministerio de Salud en Lima Metropolitana y gobiernos regionales en el resto del país garantiza la disponibilidad de riego y su entrega oportuna a los niños, tamizaje de anemia y coordinan las acciones de implementación de las visitas domiciliarias con los gobiernos locales correspondientes, asegurando los recursos para la capacitación continua a los actores sociales responsables de realizar las visitas domiciliarias. Para continuar con la implementación de los incentivos presupuestarios en el marco de presupuesto por resultados en el artículo 30 de la presente ley, se ha dispuesto en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, asignado al Ministerio de Economía y Finanzas, un total de 800 millones. Estos han sido distribuidos del siguiente modo. Hasta 700 millones por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, destinados exclusivamente para el financiamiento de los fines del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Estas transferencias se realizan mediante decreto supremo, el mismo que se publica a más tardar el 30 de abril del año fiscal 2022. Y hasta 100 millones por la fuente de financiamiento recursos ordinarios con cargo a los recursos que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, destinados exclusivamente para el financiamiento de los fines de reconocimiento a la ejecución de inversiones llamados REIC. De las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que realicen los pliegos durante el primer trimestre en el marco del literal B, inciso 4, numeral 48.1, artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, se han establecido los siguientes plazos. Presentación de las solicitudes de informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público hasta el 1 de marzo de 2022. Emisión del informe favorable hasta el 25 de marzo del 2022. Realización de modificaciones presupuestarias hasta el 31 de marzo del 2022. Precisar que lo indicado en el literal B, inciso 4, numeral 48.1, artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, está referido a aquellas modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en o entre productos de los programas presupuestales que requieran de la opinión previa favorable de la Dirección General de Presupuesto Público.
los sustentos y presentación de las solicitudes al Ministerio de Economía y Finanzas, se utilizarán los formatos o modelos que se encuentren disponibles como anexos de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Ahora mencionaremos algunos artículos correspondientes al capítulo 5, relacionado a las disposiciones especiales en materia de salud. Para continuar con la implementación del Decreto Legislativo 1153, decreto legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado, en el artículo 33 de la presente ley se autoriza al MINSA efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático de hasta 88.273.089 a favor del Instituto Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y gobiernos regionales para financiar los siguientes aspectos. El pago de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios alcanzados en el año fiscal 2021 en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1153. El pago de las entregas económicas para el personal de la salud por cumplimiento de 25 y 30 años de servicio, sepelio y luto y el pago de la compensación por tiempo de servicios en el marco de lo dispuesto del Decreto Supremo 15/2018. Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1153. Para la aplicación de lo establecido en el numeral 31.1, es requisito que las plazas se encuentren registradas en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, es decir, del ARS. Los demás requisitos, plazos y demás formalidades se encuentran en los numerales 33.3 al 33.7, artículo 33 de la presente ley. Mediante el artículo 34 de la presente ley, los gobiernos regionales se verán favorecidos para la implementación de diversas acciones en materia de salud. En ese sentido, al MINSA se le autoriza a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para lo siguiente. Hasta 184.193.616 para el financiamiento de la operación y mantenimiento de nuevos establecimientos de salud que entraron en funcionamiento a partir del segundo semestre del año fiscal 2021. Para tal efecto, el Ministerio de Salud debe validar previamente el plan de implementación multianual del nuevo establecimiento de salud, aprobado por el organismo público o gobierno regional, según corresponda, entre otros requisitos mencionados en el numeral 34.1 del presente artículo. Asimismo, hasta 60.785.355 para financiar los productos que corresponden en el marco del programa presupuestal 0131, Control y Prevención de Salud Mental. Para tal fin, las modificaciones presupuestarias se autorizan mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y se publica a más tardar el 27 de marzo del 2022. Otros requisitos se encuentran mencionados en el numeral 34.2 del presente artículo. Por otra parte, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales para lo siguiente. Hasta 100 millones para financiar ejecución de acciones en el marco del programa presupuestal 0131, Control y Prevención en Salud Mental. Para la aprobación de las modificaciones presupuestarias que se autoriza en el presente numeral, el Ministerio de Salud considera, entre otros, los criterios de densidad poblacional. El decreto supremo se publica a más tardar el 28 de marzo del 2022. Los gobiernos regionales a los que se le haya transferido recursos en el marco del presente numeral deben remitir un informe técnico sobre cumplimiento y avance físico y financiero de la ejecución de dichos recursos. Estos informes se publican en las sedes digitales de estas entidades hasta el 24 de febrero del 2023. Asimismo, estos informes se remiten al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 24 de febrero del 2023. La compra
centralizada de los productos farmacéuticos, dispositivos y productos sanitarios a través del CENARES, en el artículo 35 de la presente ley se ha considerado en el presupuesto del MINSA hasta 250 millones. La finalidad del mismo es que a través del CENARES se puedan adquirir productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en beneficio de los afiliados al Seguro Integral de Salud. Para tal efecto, el MINSA, en coordinación con el SIS, mediante resolución, aprueba hasta el 11 de enero del 2022 el proceso operativo de solicitud de estos productos por parte de los establecimientos de salud del MINSA, sus organismos públicos adscritos y los establecimientos de salud de los GORES, así como el uso de recursos para la adquisición y distribución de estos. La mencionada resolución ministerial debe contener un anexo con el detalle del monto disponible para cada pliego y unidad ejecutora para la realización de compras centralizadas a través del CENARES. Para el financiamiento de productos de salud mental orientadas a los programas presupuestales orientados a resultados, productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer, los mismos que se mencionan en el artículo 41 de la presente ley, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales hasta por un monto de 34.652.786 para el financiamiento de los siguientes productos. Niñas, niños y adolescentes víctimas directas e indirectas del maltrato infantil y violencia sexual con problemas de conducta sexual reciben tratamiento cognitivo, conductuales adecuados. Mujeres con servicios de detención, referenciación y atención inmediata en caso de violencia. Y mujeres en etapa perinatal con servicios de detención, referenciación, plan de seguridad y acompañamiento en casos de violencia. Todo lo indicado en el marco de presupuesto orientado a resultados 1002, productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer. Estas transferencias se aprueban mediante decreto supremo, debiendo contar con el referendo del MINSA y se publican hasta el 28 de enero del 2022. Es así como llegamos a la parte final de esta exposición. Los invitamos a revisar el texto completo de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2022, el mismo que está disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por tu presentación. Ahora pasaremos al bloque de consultas donde nuestra especialista dará respuesta a las mismas. Sobre los límites máximos para la incorporación de mayores ingresos por gasto corriente, ¿cuándo serán publicados? Respecto a esta consulta, se puede manifestar que de conformidad con el numeral 50.2, artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, los límites para la incorporación de mayores ingresos al presupuesto institucional son publicadas como máximo hasta el 31 de enero de cada año, y este es aprobado mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público. Gracias. Pregunta 2. En la Ley de Presupuesto para el 2022, ¿cuánto se ha considerado para los fines del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal? Manifestar que de conformidad a lo prescrito en el artículo 30 de la presente ley, se ha asignado 700 millones en el presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas para los fines que corresponde al programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Asimismo, indicar que el plazo máximo para la transferencia de estos recursos es hasta el 30 de abril, previo cumplimiento de las metas de incentivos correspondientes al año 2021. Gracias. 3. ¿Qué específicas de gasto correspondiente a la genérica de gasto de bienes y servicios cuentan con restricciones para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático? Sobre esta consulta, haremos un breve resumen de algunas partidas de gasto que cuenten con restricciones para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático indicados en el artículo 9 de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2022. Correspondiente a los contratos CAS, las partidas de gasto 23, 28, 11, CAS 20,
CAS 232814, aguinaldo de CAS, no pueden ser considerados habilitador y ser habilitado, salvo las excepciones indicadas en el numeral 9.4, como es el caso de la habilitación para el financiamiento de la Ley 31.131 y la 70ª disposición complementaria final de la presente ley. Por otra parte, las partidas de gasto para mantenimiento, tales como la 2316, 23111 y 2324, no pueden ser anulados, salvo las excepciones indicadas en el numeral 9.8 de la presente ley. Asimismo, las partidas de gasto correspondientes a servicios básicos, como la 2322.1 y la 2322.2, no pueden ser anulados para ser asignados a otros fines. También están restringidos las partidas de gasto 263111 para transporte terrestre, pero para ser habilitado. También está restringido las partidas 2327.1, 2327.2, 2322.4 y la 2327.1199, todos ellos ligados a servicios de consultoría, servicios de publicidad y otros servicios. La continuidad de las plazas CAS en el marco de los decretos de urgencia 34/2021 y 83/2021, ¿cómo serán financiadas? Respecto a esta consulta, señalar que mediante la 70ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2022, se autoriza los pliegos de manera excepcional la prórroga de los contratos CAS bajo el marco de los decretos de urgencia 034 y 083 del año fiscal 2021. Para tal efecto, en el caso que la entidad no cuente con el financiamiento correspondiente, en el PIA, mediante el numeral 9.4 del artículo 9 de esta ley, se ha exceptuado de las restricciones para ser habilitado, motivo por el cual hasta el 15 de marzo del 2022 pueden realizar este tipo de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, obviamente previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público para los gobiernos nacionales y regionales en los plazos indicados en el referido numeral. Gracias. ¿En qué artículo de la Ley de Presupuesto para el año 2022 se ha establecido para la continuidad de inversiones? Respecto a esta consulta, manifestar que en el artículo 21 de esta ley se ha creado un fondo de inversiones para los gobiernos regionales y locales, el mismo que financiará las inversiones en el marco del INVIERDP, que se vienen ejecutando en el presente año, con fuentes de financiamiento, recursos, operaciones oficiales de crédito y recursos ordinarios, los cuales fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2021. Para el acceso a estos fondos es necesario que los contratos procedentes de la Ley de Contrataciones del Estado estén registrados en el CIAF, así como haber desarrollado la interfase CIAF-SEACE. Gracias. Muchas gracias, Stephanie, por tu participación en esta ronda de preguntas. De esta manera, damos por culminada la primera fase de esta capacitación virtual y los invitamos a participar de nuestra siguiente capacitación sobre la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2022, la misma que se llevará a cabo el miércoles 29 de diciembre a las 3 de la tarde. Asimismo, les recordamos que para consultas adicionales pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. El directorio con los contactos en mención lo pueden encontrar en los enlaces que hemos colocado en el chat del video. Finalmente, les recordamos que podrán ver el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su participación y que tengan buenas tardes. Hasta pronto.